Francisco, Marcelo, muchas gracias. No podía perder. Además me encanta el título de La Patria del Alma, ¿no? Es cobijante. Tal cual. ¿No es cierto? Y después entré ahí y vi que había un portal medieval también. Claro, sí, sí. Así que me es encontré una con biblioteca virtual que yo inicié hace ya un año. Ante la ausencia de material de literatura medieval, sobre todo ausencia de literatura traducida. Hay un montón de textos que hacen falta y que todavía voy a tener que estudiar un poco más de latín como para había uno de traducirlo. Regín Pernud. Claro, también estoy y de Regín Pernud lo único que he visto estaba en francés. Claro, no, yo tengo dos libros en castellano de Regín Pernud. Bueno, te voy a manotear ahí del virtual mismo, sí, de ese blog virtual de literatura sobre la Edad Media. Vamos a meterle mano. Bueno. Patricio, entrando en materia, sí. La gente lo ve agarrido con esa boina gloriosa, muy orgulloso tiene que estar de lucirla, pero la gente ve o el Banco de Galicia o el chavismo. ¿Vos como historiador qué ves en esa boina? Bueno, Chávez usaba una boina roja porque era paracaidista. No por ningún tipo de afinidad ideológica, ni con el carlismo, ni con el bolchevismo. Era la boina reglamentaria. Lo interesante de los ¿cómo se llaman? Los paracaidistas venezolanos, que vos sabés que querían venir a pelear en Malvinas. Pero además tenían experiencia de combate, habían peleado contra una incursión cubana y habían salido exitosos. Y como Venezuela, como toda la hispanidad, tiene algún territorio manoteado por los ingleses, o por lo menos balcanizado por culpa de los ingleses. Destruido, claro. Claro, ellos tienen la región de Esequibo, que lamentablemente creo que algunos dicen que ha sido cedida legalmente, que no podía haber reclamo, pero bueno, era una región que hoy forma parte de Guyana, por lo tanto, en el fondo de la corona británica, porque hay petróleo. Inglaterra, por supuesto, no lleva desarrollo a Guyana, claro. Quiere meterle mano al petróleo. Ah, seguro. Después, los habitantes de Guyana que vivan como puedan, porque, bueno, la diferencia entre, digamos, muchos, viste, cuando te dicen, che, qué lástima que no nos ganaron los ingleses. No, seguro. Estamos mal porque nos ganaron los ingleses. Exactamente. Porque los ingleses han sido, lamentablemente, desde Enrique VIII, un imperio depredador. Y digo desde Enrique VIII porque a partir de ahí, Inglaterra elige ser nuestra enemiga. Cuando hablo nuestra, hablo de Argentina, de Hispanoamérica, de España. Claro. ¿No es cierto? De todo ese mundo hispánico, de Guinea, en Ecuador, etc. Ahora, la otra variante, sí. Yo veo que tenés la cruz de Galicia. Claro. Y por lo tanto la de Santiago de Compostela. Que la Orden de Santiago es una de las 4 órdenes de caballería más importantes, ¿no es cierto? Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava. Hay otras órdenes de caballería que funcionan dentro de España, ¿no? La de los Caballeros Templarios, hay otra del Santo Sepulcro, la Orden Constantiniana, que corresponde al Reino de Nápoles, 2 Sicilias, pero bueno, el jefe de la Casa Real de Nápoles, 2 Sicilias, tiene un pie en Sicilia y otro en España, ¿no es cierto? Porque es Borbón también y por lo tanto primo del actual rey Felipe VI, ¿no es cierto? ¿Y los carlistas? Y los carlistas también lo usaban y se tiñeron de gloria. Juntaron 60.000 combatientes en la Guerra Civil. Wow, en las guerras carlistas. Hubo 2 guerras carlistas. Tenés las guerras carlistas del siglo XIX, que acá alguna vez le habían preguntado a uno de nuestros caudillos federales qué era eso del carlismo, como nosotros, pero en España. Ah, mirá qué maravilla. Claro, pues querían refundar España directamente, ¿no? Y querían volver España a sus bases tradicionales y fundacionales, más que esta España que no cuajaba con los estados modernos nacidos a partir del Tratado de Westfalia del siglo XVII, ¿no es cierto? Y nunca fuimos. El mundo hispánico nunca se pareció. Hasta hoy, te digo, España dentro de Europa es como un injerto en la Unión Europea. España tendría que haberse volcado sobre Hispanoamérica y crear su propia comunidad hispánica. Lo podría haber hecho en parte durante el gobierno de Franco, pero sobre todo después con el retorno a la monarquía, lo cual le daba, digamos, un prestigio histórico, porque no te olvides que toda esta manía indigenista en realidad es medio moderna. Viene más de ahora que otra cosa, claro. Sí, arranca en 1992 con el quinto centenario, pero antes, nosotros en nuestra educación no tuvimos nada que... Al contrario, estudiábamos la historia de los virreyes
Y después la historia de los Austrias mayores y menores, ¿no es cierto? Los Borbones, los Reyes Católicos. Eso se estudiaba en el colegio. Nos referíamos a España como la madre patria. De ahí que nuestra historia incluso era media loca, ¿no? Porque viste que decíamos, viste, la madre patria, amor, qué bárbaro, toda la tradición. Pero un día mamá se portó mal, la tuvimos que fajar, nos independizamos. Es muy loco nuestra historia. El otro día me hizo una entrevista en Villa Mercedes porque Virginia Tola, esta maravillosa soprano internacional, va a cantar el 25 de mayo en San Luis, en Mendoza, perdón. ¿Qué pasa? Me dicen, ¿cómo relacionás el tema de nuestra emancipación con Virginia Tola? Y digo, mira, sinceramente no fue una emancipación, fue una especie, digámoslo ahora, de golpe de Estado que se hizo para defender justamente a España. Los saberistas, entre los que me cuento, lo decían en la entrevista, lo que hacíamos era justamente depender, digamos, de España, estar, digamos, unidos a España porque en lucha contra justamente Napoleón. Y entonces eso pasó de largo, pero después le digo a la piba, fíjate la confusión que tiene la gente en la cabeza acerca del 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Cuándo fue la independencia entonces? Y nunca. Por ahora, prácticamente nunca. Sí, porque llegamos una declaración del año 15 y otra del 16, ¿no? Sí, vos tenés la declaración de Arroyo de la China, que la dije Artigas, y ahí en lo que hoy sería Entre Ríos, porque digamos, la esfera de influencia oriental era la banda oriental, pero también el sur de Brasil, Entre Ríos y Corrientes también, ¿no? Había mucho apoyo guaraní, tenía muy buenas relaciones con los guaraníes. De hecho, termina viviendo luego en lo que hoy es Paraguay. Los últimos años de su vida, Artigas se dedicaba a rezar el rosario en guaraní con los indios y se dedicó al catecismo, a hacer catequesis a los indios. Así que, no, en realidad nunca. Y de hecho, vos sabés que los uruguayos no tienen conciencia de esa independencia. Uruguay siente que ellos se independizaron de Argentina. De ahí ese chauvinismo contra nosotros, y que en el fondo a veces nosotros los queremos a los uruguayos, pero no todos los uruguayos nos quieren a nosotros. ¿No es cierto? Argentina pierde un partido con un tercer país y ellos festejan la derrota nuestra, ¿no? Es medio absurdo. Y hay un escritor muy bueno, Guillermo Vázquez Franco, uruguayo, que dice, yo no soy uruguayo, yo soy argentino, en realidad somos argentinos de la banda oriental, porque Uruguay es un proyecto hecho bajo el Imperio de Brasil y Lord Ponsonby, la corona británica. Es artificial. Vos pensás que hasta 1828 en los edificios públicos de Montevideo flameaba la bandera argentina y se cantaba el himno nacional argentino. Es decir, Rivadavia cuando fue presidente también de la banda oriental. Y el empréstito Baring Brothers, nosotros pagamos la mayoría, pero una parte le tocó pagar a Uruguay, que lo terminaron pagando a principios del siglo XX. Divide e impera, ¿no? Claro, es muy artificioso. Pero ellos, por ejemplo, no tienen registro de que primero se independizaron de España de alguna manera. Es decir, es como que no toman conscientes del idioma que hablan. Ellos no hablan argentino, hablan español. Claro. No existe idioma argentino, ¿no es cierto? En todo caso, el Río Platense. Y la religión fundante sigue siendo el catolicismo allá de acá. Y no tienen conciencia de eso. Dicen que en Uruguay está lleno de masones, ¿no? Sí, es muy notorio, hasta en algunos edificios, ¿no? Hasta casas particulares. Pero, ¿qué te iba a decir? Y de hecho, ellos para diferenciarse de nosotros aumentan su laicismo, ¿no es cierto? Contaron unos historiadores uruguayos que estaban acá de gira, que digamos, los dirigía la profesora Mónica Nicolielo, del departamento de Salto, que yo creo que es una de las mejores historiadoras de la lengua española. Vino con sus alumnos y a los alumnos les llamaba la atención por pasar frente a una comisaría que vieron una imagen de la Virgen de Luján. Es impensable, dice allá. Allá es impensable. Es decir, no les parecía mal, simplemente dice como que es una tradición borrada, claro. ¿No es cierto? Y a Uruguay le borraron muchas cosas para tratar de diferenciarlos. Porque, como todos los estados nuevos, en realidad se hicieron como chacras particulares, de nuevos señores que ni siquiera tenían el carácter de los señores feudales. Los señores feudales protegían a sus pueblos y de alguna manera fueron la continuación de la tradición cristiana que digamos, en Europa aparece con Constantino, ¿no es cierto? En el Imperio Romano, cuando cae el Imperio Romano, los señores feudales continúan eso, ¿no es cierto? Ninguno corta con eso. Pero nosotros, mira, ni siquiera tenemos una declaración de la independencia de la República Argentina. Estados Unidos tiene declaración de independencia de los Estados Unidos, se ponen el nombre en ese momento. Toman de las 13 colonias, bueno, son 13 estados, 13 Estados Unidos y ahí saltó el nombre, de forma casi espontánea.
Nosotros tenemos una declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, con lo cual tampoco queda muy clara cuál era la jurisdicción. De hecho, vos en Tucumán no se determinan fronteras, no se invita a la banda oriental, o también llamada provincia de Montevideo, tampoco Entre Ríos. A Santa Fe le decían que se fuera con Artigas, que hiciera otra cosa. ¿No te das cuenta de otra cosa? Estás entregando el Paraná Claro. y el Uruguay. Y entregas la conexión con Paraguay, con Alto Perú. A los altoperuanos los recibieron de mala manera. Del Comahue no fue nadie. Sería el equivalente a 13 provincias de hoy los que participan. Y 2 provincias de altoperuanas, de la actual Bolivia, tienen la declaración de independencia junto con nosotros. Entonces luego, qué sé yo, cuando se crea Bolivia, y bueno, es otra declaración de la independencia, y ya no me queda claro de quién, ¿viste? Está todo muy confundido. Y en el fondo notás que son hechos políticos. Es decir, las declaraciones, las independencias americanas, o de las Españas americanas, son actos políticos, no necesariamente jurídicos. Hagamos a lo que dé. Como pudo haber sido la Revolución Francesa o la Revolución Soviética, y vamos a ver qué pasa. Buena distinción. Pero no hay, y de hecho, en cierto modo, las anima el mismo espíritu. Cuando nosotros, en realidad, ¿cuál es el sentido de la civilización española trasladada a América? ¿Cuál es el sentido que tienen las distintas civilizaciones? A ver, ¿cuál es el sentido de Leónidas cuando pelea contra Jerjes? Defender ese occidente que nacía, ¿no es cierto? Dice, esto es Esparta, nosotros de acá nace un espíritu que tiene que ver con la libertad de los pueblos, etcétera, ¿no es cierto? Y se plantan en las Termópilas. Y nosotros heredamos eso. De hecho, la batalla de las Termópilas la tenemos que ver como una gesta nuestra también. Claro. Sí, pero ¿qué tenemos que ver con los griegos? Todo. Primero todo. Pero segundo, no es los griegos como si fuera la República de Grecia actual. Estamos hablando de las civilizaciones de las cuales nos hemos amamantado. Entonces, ¿España qué traía? España, en cierto modo, tomaba el bastón del Imperio Romano. Entonces, trae ese espíritu civilizador, el espíritu del derecho. Porque vos decís, bueno, está el derecho romano y el derecho de India no sean iguales, pero los insufla un mismo espíritu de sentido del orden, de una sociedad ordenada, con justicia. Nos trae la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Y con eso acá se construye un imperio que tenía, tanto los reyes católicos como Carlos V, Felipe II, les preocupaban las personas, ¿no es cierto? Cuando Felipe II le dice, mire, encontramos unas islas ahí en Asia, pero no hay muchas riquezas. Y Felipe II pregunta, ¿hay almas? ¿Qué estadista se pregunta? ¿Hay almas? Y sí, hay almas, hay unos indios, unos nativos, y vamos para allá. Y ahí nace Filipinas, que incluso les preguntan a los nativos que no tenían conexión entre ellos, se hablaban 8 lenguas tribales, tenían alguna conexión insular, pero no era una entidad, ¿no es cierto?, de esos pueblos. Si les gustaría formar parte de un imperio poderoso que les iba a traer civilización, y ellos cuando ven los galeones españoles, digo, bueno, miércoles, estos tipos saben hacer algo más que nosotros, y se suman voluntariamente y le dicen, nosotros tenemos un problema. Nos invaden piratas que por las direcciones era Cathay y Zipango, o sea, China y Japón. Venga. Entonces dijo, nosotros los protegemos, ustedes son súbditos de su católica majestad Felipe II, entonces dijo, bárbaro. Y se sumaron voluntariamente. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los monarcas españoles? Era que había que llevar la palabra de Dios hasta los últimos confines del mundo y por la promesa bíblica, una vez que se llevase la palabra de Dios a todo el mundo, a partir de ahí vendría Cristo. Pero antes vendría el anticristo. Entonces había que fortalecer el catejón, el obstáculo contra el anticristo. Claro. Entonces había que lograr convertir la mayor cantidad de almas posibles. Y no era como se lo pinta a la fuerza. Que te pinta alguna película. Habrá habido, por supuesto, como siempre hay algún abuso, pero si vos sumás todos los abusos reales, no los zanateados, de España, y deben ser el equivalente a la gestión de un intendente de Gran Buenos Aires. Claro, exactamente. A lo que en 4 años puede ser un intendente. Aparte te diría que... Hay que distinguir a los encomenderos, digamos, de los evangelizadores. Por supuesto. Ahí está la cuestión. Hay una imagen, por ahí está grabado de Theodore de Brie. Sí. Bueno, donde muestra a un español malvado quemando un montón de indios colgados.
Claro, que me gustaría preguntarte un poco sobre... ¿Cómo naces? Ah, esa Claro, está la sobre imagen. Bueno, esto. primero, ¿qué sentido tendría? ¿No es Sí, cierto? sí, sí. Además, me hace gracia, por ejemplo, ¿no? Eso sin querer ser impúdico, pero la primera imagen que se ve es una mujer, Sí, aparece ahí. absolutamente depilada como una mujer del siglo XXI, lo cual me hace muchísima gracia, no sé. No, no, no. Pero además, ¿qué sentido tendría matarlos? Pues no, porque quieren explotar minas, entonces necesitas gente. O sea, si sos un explotador, no los matás, Lo precisás. lo precisás. Y por ejemplo, ahí matando a un niño a lo bestia. En realidad, todo, a ver qué pasaba. Holanda. En realidad, Holanda es un grupo de mercaderes y banqueros que tiene un país, no un país en el cual habitan mercaderes y banqueros. El pueblo ahí de Países Bajos, que habían sido heredados a la corona de Carlos V, de hecho Carlos V nace en Gante, que hoy es Bélgica, ¿no es cierto? Ellos querían formar parte de esta identidad católica. Y además en Europa no importaba, que vos podías cambiar de idioma, pero en la misma Holanda no solo se habla holandés, se habla frisón, ¿no es cierto? Hay un sector que habla alemán, hay un pequeño sector que todavía habla francés, en fin. Vos querías adherir a la civilización que transportase tu alma a la eternidad. Esa era la identidad. De hecho, vos acá en América le preguntabas, cuando me dicen, no, porque nuestros próceres, no sé, liberaron 3 países. No existían esos 3 países, o sea, podés decir, fabricaron 3 países. Pero yo le preguntaba incluso a un peruano, que Perú, digamos, podés decir, bueno, tiene un nombre más ancestral, pero también era el reino del Perú como uno de los tantos reinos de la corona española, ¿no es cierto? Como el reino de Galicia, ¿no es cierto? Tal cual. O el reino de Castilla. Entonces, si vos decías, usted no es español, usted es peruano, posiblemente ese peruano se hubiese sentido muy ofendido. Y además, por ejemplo, como las fronteras no eran como se plantean hoy. Por ejemplo, Artigas y Belgrano nacen españoles peruanos. Vos tomás las partidas de nacimiento de ellos. Y dice- La de Belgrano dice Ciudad de la Santísima Trinidad, Reino del Perú. Claro. Entonces, y uno no tiene que ver reino como una entidad independiente, como si fuese un país. No, no. A los virreinatos se llamaba también reino de Quito, reino de Chile, porque el rey era rey de cada región, porque a cada región se le respetaban sus fueros y sus características. Entonces no era lo mismo los impuestos en un lugar que en otro, las necesidades que se cubrían en un lugar que en otra. La moneda incluso se manejaba de esa manera, de tal manera, ¿qué necesita este lugar para su desarrollo? Y también se ayudaban. Vos sabés que el Imperio Español tenía lo que se llamaban los fondos situados. ¿Sabes lo que eran los situados? Es una curiosidad. Pero México producía mucha más plata. Era la región rica. De hecho, que se llamaba Nueva España. Y los novohispanos insistían que el rey no puede reinar en una ciudad pobre como Madrid. Tendría que reinar en la ciudad nuestra, en la Ciudad de México, capital de Nueva España. Cada vez que iban a hacer trámites, los novohispanos veían a Madrid como un villorrigo. Claro, pobrecito. Se lo querían llevar. Y en realidad, me perdí en un momento. Sí, no, lo de los fondos. Los fondos situados. Cuba era más pobre y necesitaba a veces ayuda para cubrir sus necesidades. Entonces toman lo que se llama los fondos situados y se enviaba partidas de dinero a Cuba, ¿no es cierto? Algo de alguna manera ha quedado en nuestro espíritu cuando algún país hispanoamericano necesita ayuda, que se pone un terremoto, y salimos todos a ayudar, ¿viste? Claro. Y nadie dice, che, vamos a gastar plata en mandarle un avión con rescatistas, no sé. Más Y nosotros con que hemos recursos tenido... humanos, en Malvinas 30.000 voluntarios teníamos de otros países. Sí, que no vinieron a pelear, aclaremos, pero sí, había 30.000 voluntarios de Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, algunos uruguayos, de Brasil, había por lo menos 2.000 brasileños. De España había muchísimos. Y eso es una herencia de Estamos hablando de miles. Aquella globalización, ¿no es cierto? Es una herencia... Aquel imperio global, el primer gran imperio universal, no me gusta usar global, porque suena pecado, pero... Sí, porque la globalización es una mala palabra, pero claro, cuando el mundo era católico, ¿ves? Claro. Hay una cosmogonía. Exactamente, por eso era universal, porque digamos del griego, ¿no? Católico, universal. Claro. Con Felipe II, donde se une la corona de Portugal y España, ahí era el señor del mundo. El señor del mundo era el Papa, ¿no? El Orbis Domine, pero después de él venía el rey de las Españas, ¿no es cierto? Claro. Que además cada tanto le apretaba las clavijas a los papas, cuando los papas hacían macana, ¿no es cierto? Cuando invaden, digamos, entre todas las comillas del caso, a nuestras tierras, nosotros heredamos también el idioma. Una pregunta clave,
¿Por qué Filipinas, que también fue, comillas, invadida por España, hablan en inglés? Ahí el genocidio, ahí se comete un genocidio. Perdón, digamos, esta pregunta creo que da tela para otro bloque. Sí. Vamos a ir cerrando acá y lo dejamos con esa pregunta. La pregunta clave es, ¿por qué en Filipinas la gente habla en inglés? Lo vemos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Comenzamos el tercer bloque de La Patria del Alma, seguimos con Patricio Lons y seguimos hablando del tema que habíamos dejado, que era sobre Filipinas. ¿Por qué los filipinos hablan en inglés? Bueno, el tema está que Filipinas había decidido permanecer junto como provincia española hasta 1898. De alguna manera las logias norteamericanas, esta vez no las inglesas, aunque Inglaterra tuvo también una participación menor, empiezan a trabajar para separarlos de España. O sea, querían destrozar lo que quedaba del Imperio Español, que era Puerto Rico, Cuba, Filipinas. Más, algunas islas del Caribe, por ejemplo, República Dominicana, que en su momento se había independizado, en 1860 vuelve a España. Luego se vuelve a separar porque España estaba en plena guerra carlista. Pero vos notabas que había todavía ese espíritu español, sobre todo en el Caribe, era muy fuerte. Los norteamericanos logran separarlos, fabrican varios líderes, entre ellos el general Emilio Aguinaldo, que sería el Bolívar, el San Martín de los filipinos. Pero una vez que logran sacar a España y que ya no hay protección española, los norteamericanos más le abren un frente en Cuba, otro en Puerto Rico, y las logias en España sabotean el desarrollo de los submarinos españoles. España es la primera nación que crea un submarino, el Peral, que lo puedes encontrar, cualquier curioso lo puede encontrar en los buscadores. Y el Peral, que era un submarino eficiente para la época y con la suficiente cantidad podía poner en jaque a la flota norteamericana, ya que era un arma absolutamente nueva, retrasan la fabricación. Y eso que, en cambio, en el resto de Hispanoamérica había hasta ganas de ayudar. Acá se hizo una colecta para comprar un buque de guerra para España. Se juntaba dinero, se inicia en Montevideo y Buenos Aires y se convoca a todos los pueblos para juntar plata. Había que comprar una fragata a España. Entonces, es que como que nuestras separaciones eran un poco todavía ficticias, ¿no es cierto? Los norteamericanos, cuando se hacen ya pie en Filipinas, porque ya no está España, les imponen el idioma inglés. Querías hacer un trámite, tenés que hablar inglés, pero yo hablo tágalo y español. De alguna manera tenía. Entonces le metieron medio de comunicación en inglés, teatro en inglés, escuela en inglés, y a todos los que se resisten, porque ahí los filipinos se dan cuenta que han pactado con el diablo, y cuando tratan de organizar milicias contra los norteamericanos terminaron masacrando 1 de cada 5 filipinos. El 20% de la población filipina fue asesinada para imponerse el idioma. Una vez que les impusieron el idioma, les impusieron la leyenda negra. Entonces, generación tras generación, al comienzo cuesta, porque si, digamos, tu hijo va a la escuela y dice, no, pero a mi papá y a mi abuelo lo mataron ustedes, y el chico, no, la mala España, él se le mezclan un poco las ideas, pero ya al nieto, al bisnieto, y hoy en día hablas a veces, como contaba un día el padre Hayton, conoció unas monjas filipinas,
Católica, buen catecismo, dice, no, lo que pasa es claro, como España es mala. Claro, sí, sí. ¿Y por qué es mala? Claro. Y dice, y porque me enseñó en el colegio, es mala. Y entonces digo, pero perdóname, ¿y tus tatarabuelos, por manos de quiénes fueron asesinados? Y ahí las moscas empezaron a razonar un poquitito y les costó. Todavía quedan filipinos que hablan español, no pudieron matarles la fe, no cambiaron la religión, los filipinos son de un catolicismo muy acendrado. Hay carlistas, por ejemplo, en Filipinas, o sea, hay una reserva de gente que guarda tradiciones, pero es cierto que para destruirlos tuvieron que cometer un genocidio espantoso. Y la leyenda negra era el soporte ideológico justamente de ese vaciamiento Claro. espiritual e intelectual, ¿no? Claro, lo que hemos visto en las imágenes de Theodore de Bry, si la podemos volver a ver nuevamente, porque sí quisiera explicar, los holandeses tenían que justificar de alguna manera la separación. Fíjate que el duque de Alba, que era el que dirigía los tercios en Flandes, en toda esta región de lo que es Bélgica y Holanda, tenía bajo su mando más tropas nativas de Holanda que el mismo duque de Orange que dirigía la revuelta. Y por ejemplo, los estudiantes universitarios luchaban por formar parte de España. El estudiante universitario que es siempre revoltoso, revolucionario, hasta que se recibe y empieza a cobrar, ¿no es cierto? Claro, ahí sí. Bueno, lo revolucionario en la universidad era ser fiel a la tradición. O sea, la revolución era ser contrarrevolucionario. Era ser contrarrevolucionario. Entonces, ¿qué hicieron? Crean esos dibujos de este Theodore de Bry, o sea, lo hacen calvinistas holandeses, crean el mensaje. Imprenteros luteranos alemanes los imprimen. Y anglicanos, o sea, protestantes ingleses, los divulgan. Lo difunden, claro. ¿Cierto? Son las tres fuerzas de la leyenda negra. Había una leyenda negra previa que era la de los italianos, pero más por celos que por otra cosa, que criticaban a los españoles porque decían que tenían sangre mora y sangre judía. Luego, los protestantes critican a España por haber echado a los judíos. Palos porque boga, palos porque no boga. Claro. El palo, es decir, parece que lo malo era simplemente ser español. Claro. ¿No es cierto? Ahora, los protestantes sí cometieron crímenes salvajes. Los ingleses sí te mataban una pila de indios sin hacerse ningún problema, tanto en América como lo hicieron en Australia. Vos sabés que una vez viajé a Volcán, que es un pueblo en Jujuy, que está condenado a morir, porque el día que se rebase el volcán, el pueblo desaparece. Les di una charla, un taller a unos 50 alumnos. Yo te aseguro, era rubio yo, Marcelo era rubio. Con todos esos chicos ahí dije, pucha, parece que el genocidio estuvo muy mal hecho. Y la verdad fueron flojos. Le salió flojo el genocidio. Luego tomamos que yo la población, por ejemplo, de México, y es una población básicamente aborigen, la población blanca es minoritaria en México, en Perú también, en Bolivia también, en Paraguay. Cosa que no pasa en Estados Unidos. No, en Estados Unidos sí se limpiaron a todos los que pudieron, ¿no es cierto? Custer decía, ¿no? El mejor indio es el indio muerto. Y además, y los yanquis, fíjate en sus películas, cómo mienten. ¿Viste que se lo muestran los indios hablando en gerundio? Por lo menos nosotros somos más viejos, recordamos el infinitivo, claro. ¿No es cierto? Yo andando, yo... Buscar, Patricio Lons, presentar. Claro, ¿viste? una cosa así. Ahora, ¿por qué lo muestran así? Porque no hablaban así, hablaban español. Entonces, como decían, no lo entiendo, ponían eso, infinitivo, gerundio, hablaban así. No es que hablasen así, hablaban español. ¿Viste? Uno cuando ves ese grito de guerra, Jerónimo. Sí. ¿Viste algunas películas de acción norteamericanas cuando hay un tipo que se hace Sí, paracaídas, grita Jerónimo con Sí, grito sí. de guerra? ¿Por qué? Porque Jerónimo era un cacique que había enfrentado al ejército de Estados Unidos, se llamaba Jerónimo. O sea, tenía. Después, todos sentados se llamaban todos sentados. Después ellos te escriben Sitting Bull Sí, y eso te lo está anglifican. Con Jerónimo no pudieron. Ahora, Jerónimo, ¿qué era? Llevaba no menos de 3 generaciones de vida sedentaria. Era católico, hablaba español, estaba bautizado y se llamaba Jerónimo. Era un tipo tranquilo que un día se encontró con que venían unos blancos diferentes a los blancos españoles, con los cuales se había llevado fantástico, había formado parte de ese imperio, y estos otros salvajes los atacaban impiadosamente. Y este tipo se levanta en armas. Y lógico. Yo tuve oportunidad de hablar con un tataranieto de él. No me digas. Se llama Al Borrego y vive en Nuevo México, que hoy pertenece a Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, tierra novohispana usurpada. Y le pregunté, ¿pero tu tatarabuelo qué era? ¿Ustedes qué son? Nosotros somos apaches chiricahuas.
Chiricahua. Yo soy apache Chiricahua. Estaban los mezcaleros y había una tercera, eran 3 variantes los apaches. Y me decía, éramos católicos y sedentarios, pero ya por lo menos llevan casi un siglo de sedentarismo. Entonces no es que de golpe empezaron a vivir en tipis, ¿viste? No, seguro. En esas carpas. Como los Dakota. Claro, incluso Charles Loomis, un destacado periodista norteamericano, cuando Estados Unidos avanza sobre el lejano oeste e incorpora esas nuevas tierras, y él como periodista dice, bueno, yo voy a conocer este nuevo Estados Unidos XL, ¿no? Extra large, a ver qué hay ahí. Y dice que empieza a escribir, las crónicas de Charles Loomis son fantásticas, incluso cualquiera lo puede buscar en PDF, lo va a encontrar. Dice que se encuentra con unos indios muy agradables, muy educados, que le hablaban español, o sea, no que tenía que buscar una lengua aborigen totalmente ajena a una lengua europea, que eran católicos y que eran muy educados y que vivían en casas, ¿cierto?, de adobe, y que tenían mucho sentido de familia. Ese sentido de familia en realidad es evangélico. Claro. Posiblemente que habría un ambiente natural y propicio en esas tribus, pero básicamente es una visión evangélica de la vida. Y no los vio como salvajes. Y ahí él empieza a rescatar y a investigar el pasado español de ese lejano oeste. Y hace una fuerte reivindicación. Charles Loomis es fantástico, porque tenés Philip Powell también, que escribe El árbol del odio. Luego el presidente Taft de Estados Unidos, él dice que él ve un sentido de grandeza, una caballerosidad en el español americano que no le es propia del norteamericano anglosajón. Claro. Incluso nosotros tenemos una santa para rezarle, ¿no? Catherine Tekakwitha, ¿no es cierto? Esa no conocía. Había una Santa Elizabeth Bailey Seton, pero esa es una católica norteamericana. Miren, yo recomiendo un librazo, hoy lo cité al padre Iraguru, Hechos de los Apóstoles de América. Es una formidable documentación histórica de todo lo que está desgranando la erudición de Patricio, puesta en documentos. Directamente lo recomiendo, está en línea, lo pueden bajar sin ningún problema, gratis. Justamente la editorial del padre se llama Gratis Date, así que él se da gratis estos libros. Piensen en esto cada vez que se oiga hablar de los españoles como malvados, los propios españoles. Voy a contar una pequeña anécdota. Estaba en Misiones, en otra, no era tan famosa esta misión jesuítica, y me contaba un taxista que me llevó, dice, usted sabe, había un contingente de españoles, y cuando el guía estaba hablando justamente de sus misiones, ellos decían, este es un mea culpa que tenemos que hacer nosotros. Los propios españoles renegaban justamente ese contingente turístico, renegaban de lo que había hecho España, de la construcción maravillosa que fue la República Guaraní, que ni siquiera los historiadores marxistas le pueden pegar, porque fue perfecta. Sí, y además yo a veces me agarro, a veces discuto con algún español y el español lo parezco yo. Claro, exactamente. Es decir, por ejemplo, critican la evangelización. Le digo, pero escúchame. Le digo, ¿vos fuiste a la escuela? Sí. ¿Tenés asistencia médica? Sí. ¿Y quién te crees que inventó eso? Claro. Porque, a ver, y el conocimiento, y vivís en una casa, sí. Entonces, ¿y quién te crees que recuperó los saberes arquitectónicos? Es decir, los benedictinos son los constructores de Europa. Por eso San Benito es el patrón de Europa. No por nada. Porque se cae el Imperio Romano, que era donde, digamos, la humanidad había llegado al máximo esplendor, y ojo, y con salvajismos y con dominio, a ver, nadie habla de los pecados romanos, ¿no es cierto? Vale, agradecemos a Roma, porque gracias a Roma se pudieron desarrollar las civilizaciones modernas, por ejemplo, los acuíferos. Sin manejo del agua, vos no pasás de estado tribal. Lógico. Si acá no se supiera manejar el agua en Buenos Aires, y Buenos Aires tendría 20.000 habitantes, sí, sí. ¿No es cierto? No 10 millones, porque si no, no podrías. Entonces, volviendo al tema ellos recuperan todos los saberes. Luego vos ves a Carlomagno cuando construye la Catedral de Aquisgrán, recupera todos los saberes arquitectónicos. Entonces, si vos tenés una casa, es gracias a que se salvaron esos saberes. El concepto de hospital es un concepto que crea la Iglesia. El concepto de la universidad también. Claro. Ahora hemos visto la desgracia de Notre Dame. Cuando uno ve un rascacielos de 30 pisos todo de frente de vidrio, es herencia del saber construir ventanas en altura. Claro, si no. Pues es que en un momento dado, en una entrevista de emisión en Santo Domingo, justamente en la Feria del Libro, en la radio de la feria,
decían, pero entonces tú reivindicas a Colón. Y sí, le digo, si vos estás hablando con este micrófono, es gracias a Colón. Ah, claro. Si nosotros no conocíamos, los indios no conocían ni la puerta, no sabían lo que era la música. Y además, te digo, Y Marcelo, perdóname, estoy orgulloso precisamente de mi herencia europea, yo, Marcelo Di Marco. claro, nuestros tatarabuelos, Di Marco, Lons, Carrillo, no hubieran tenido este continente para construir sus sueños, para vivir sus deseos, sus felicidades y hasta sus tristezas. Exacto. Tal vez habrían, qué sé yo, tal vez lo habrían logrado en Europa, sí, o tal vez hubieran muerto en algunas de las tantas tragedias europeas. Pero acá ¿no es está la cierto? prueba, español, francés, tano. Italiano. Exactamente, o sea, las Naciones Unidas somos acá, Claro, en esta mesa. y todos mediterráneos, curiosamente. Exactamente, curioso. Pero Y católicos. sí, y con mezcla, yo te compro mezcla prusiana, del norte, luteranos y todo. Y bueno, pero sin embargo se fusionaron acá y valorizaron esta historia y esta tradición. Y además los pueblos son un continuar permanente. Es decir, España pasa del estado tribal de carpetos, betones y numantinos gracias a Roma, que Roma en realidad fue los moleopalos. Lo mismo le pasa a los alemanes. Sin el paso de Alemania serían tribus bárbaras. Entonces, cuando uno ve que gracias a eso se pudo construir una civilización en España, otra en Alemania, y bueno, ves a españoles criticando a los romanos. Los alemanes usaron derechos romanos hasta el principio del siglo XX. Pero luego, fíjate al revés, siglo XVII, parte de Italia formó parte de la corona de Aragón. Y todavía tenés napolitanos, 2 sicilianos que reivindican el pasado aragonés y no ven como ninguna tragedia eso, para nada. Entonces nosotros, si tenemos una lengua franca con la cual podemos caminar de acá hasta México, podemos ir caminando en bicicleta, en auto, lo que quieras, Sí. de acá hasta México, no cambia de idioma, hasta California, a veces no cambia de idioma. Panamericana. Entonces, en realidad es gracias a una misma civilización. Si en esa civilización cometieron abusos y errores, cualquier presidente nuestro comete unos abusos que a un virrey le hubiese resultado impensable, no hubiese entrado ni siquiera en la imaginación. Vos tomás la historia, la gestión de los virreyes en América y en su gran mayoría han sido brillantes, han sido unas estadísticas. Si hubiésemos heredado gobernantes con esas características, Hispanoamérica sería una gran Suiza, viviríamos, y no tener la problemática africana que tenemos en algunas situaciones, ¿no es cierto? Una reflexión final. ¿Te imaginas un mapa de América sin esa división en países, no repartida en países? ¿Cómo sería la civilización Y seríamos posiblemente hispánica? la potencia dominante del mundo. Seríamos mucho más poderosos. Estados Unidos primero sería mucho más chico, se cortaría arriba de Florida, todo eso no sería Estados Unidos, y se cortaría en Mississippi. De ahí para allá sería todo un gran país. No, o sea, nosotros podríamos caminar hasta el estado de Oregón con la misma bandera, que sería en ese momento la zapa de Borgoña, ¿no es cierto? Divide, reinará, Que es parece. que es la bandera que utiliza el regimiento patricio, ¿no? Es una bandera que Sí, todavía tenemos, exacto. podemos izarla. Queremos cerrar con algo. Me Dale. preguntaste sobre Revolución Sí, de yo Mayo. tenía una última pregunta. Bueno, te escucho tu pregunta y después hablamos. Sí, de quería Mayo. preguntarte un poco sobre la educación de los, digamos, nativos prehispánicos. Aquí, por ejemplo, un caso que recuerdo es como un ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano, ¿no? Que fue escrito por, bueno, de la Cruz y Badiano son los nombres cristianos de dos médicos de México nativos, Sí. que ellos mismos, además de poder escribir, que previamente no tenían, No, eran eran ágrafos, ágrafos, además ellos mismos escribieron un libro acerca de su medicina natural y además lo tradujeron al latín ellos mismos. Así, porque el salto que dan, cuando los nativos descubren que podían dibujar los sonidos, es decir, escribir palabras, y que todo lo que los tipos pensaban lo podían convertir en algo escrito, y que podían mejorar la gramática, y que la podían enriquecer, y que el español empieza a aportar palabras que ellos no tenían, y el latín les empieza a aportar un sentido a la vida, a la angustia de la vida que tiene todo ser humano, y sobre todo los pueblos paganos, y empiezan a encontrar un sentido, producís tipos como el Inca Garcilaso, ¿no es cierto? Claro. Que era un hombre que es un gran orgullo para España y había nacido en tierras peruanas. De hecho, estuvo enterrado sus restos en España, en la Catedral de Córdoba durante siglos. Fue devuelto al Perú después de muchísimos siglos y con un gran dolor. Pero en realidad la educación previa
digamos, era educación en algunas habilidades y oficios y sometimiento a los distintos poderosos, o tu tribu sometía a otro poder sin poder educarte mucho, porque estabas a veces escapando, ¿no es cierto? Y después España engrandece la patria del alma con la lengua de Cervantes, la lengua de Quevedo, la lengua de Góngora. Y enriquece, y vos sabés, las lenguas amerindias, podemos decir que son también lenguas indígenas españolas, porque le aportan al español palabras y se enriquecen y se salvan gracias a España. Las lenguas aborígenes fueron perseguidas por los revolucionarios y la revolución comienza en la Revolución de Mayo. En eso sería otro tema, si querés. De donde partimos, ¿eh? Sí, Como para la hacer un revolución pequeño de Mayo fue parte del mismo complot. Saavedra dijo, no están las brevas maduras, hasta cuando dijo, sí, ahora no hay un minuto que perder, y avanza contra el Imperio Español, y los ingleses decían que Saavedra era un hombre que hablaba incluso bien inglés, tenía buenas relaciones, y según los ingleses, por lo menos la mitad de la primera junta, o sea, la junta del 25 de mayo de 1810, eran agentes británicos. Entonces, recordemos eso. Si no lo fueron, se comportaron como tales, digamos, ¿no? Sí, no, algunos habían firmado, hay un acuerdo, un libro que está escondido en el Foreign Office, donde están los 50 firmas, o 53 firmas creo, de ciudadanos de Buenos Aires que se habían entregado hasta el alma a los ingleses, y en los cuales hay algunos miembros de la Junta. Después arrancamos cometiendo un magnicidio, matando a nuestro héroe máximo, que es Santiago de Liniers. Entonces realmente arrancamos con un pecado original y a partir avanzan sobre los derechos de los indios, se acaban las tierras comunales de los indios, se acaban las repúblicas de naturales, de ahí que los indios se suman en masa a los ejércitos realistas, algunos incluso con grado de general. El general realista Antonio Huanchaca era inca, Agustín Agualongo era de la zona era un indio de la zona de lo que es Colombia, en aquel momento Nueva Granada, y en Chile tenés multitud de indios que se suman al ejército realista como voluntarios y siguieron peleando hasta cuando ya España no podía enviarles ayuda. Mirá. Así que en realidad podemos decir que las secesiones de América, no podemos hablar de independencias porque no eran estados previos. Esto no era Bulgaria ocupada por el ejército rojo que se libera con la caída del muro de Berlín. No, en realidad son secesiones. Balcanización, separación en muchos estados y luego libanización, es decir, conflictos internos. Y tenés todo un siglo XIX con guerras civiles en toda Hispanoamérica y hasta en el siglo XX con la guerra de los cristeros en México, ¿no es cierto? Y la masonería, por medio de la leyenda negra, fogoneada por profesores, historiadores franceses e ingleses, contribuyeron justamente a esa partición. Claro, entonces hoy el argentino hoy no sabe cuál es su identidad, la tenemos perdida, repartida en 40 millones de Argentinas distintas, y no somos capaces de asumir ni siquiera el dolor y el luto. Algo que me dolió mucho fue el hundimiento del submarino San Juan, y los argentinos no asumimos esto con un verdadero luto, con ceremonias, con banderas a media asta, con oraciones. No. Nuestros marinos recibieron homenaje de la Marina Española. De afuera, sí, exactamente. De la Real Marina Española, de la Armada Imperial de Japón, que la Armada Imperial de Japón tiene una relación histórica con nuestra Marina desde la guerra ruso-japonesa, y de otros países del mundo donde rindieron homenajes a los marinos argentinos, y nuestro país no le rindió homenaje. No sé si la Marina Argentina rindió un homenaje que por lo menos que haya sido público, pero es vergonzoso, no se sabe, claro. Es doloroso, y de alguna manera los argentinos tenemos que buscar sobre nuestras raíces para recuperar nuestra identidad y para así poder enfrentar junto a una Sudamérica unida los grandes dilemas y desafíos del siglo XXI. Necesitamos una Hispanoamérica unida para poder enfrentar esos conflictos. Me gustó más eso, Iberoamérica en lugar de Sudamérica. Sí, por supuesto. Garrido, cerramos, ¿qué te parece? Bueno, me parece que... Le tenemos que dar las gracias Sí, y nos pondríamos de pie aplaudiendo. Porque, no, seguro. No, venimos con invitados de lujo. El otro día vi que estuvo Lucas Carena, que fue un programa fantástico. Muchas gracias. Y me gustó mucho, lo disfruté. Y bueno, escúchame, invito a todos los televidentes, si quieren entrar a mi portal, que vamos a hacer unas conferencias para el público de distintos temas de historia. ¿Sí? Abajo, en la descripción, vamos a poner justamente todo lo referido, nos va a pasar Patricio, todo lo referido a sus cursos y sus charlas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos vemos la próxima en esto que es La Patria del Alma. Hasta pronto. Hasta la semana que viene.